generales del sistema penal acusatorio. Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Mira, la perspectiva que tenemos nosotros con relación al sistema penal acusatorio es que obviamente como es un sistema que apenas tiene 2 años, pues se ha ido detectando algunos pequeños cambios que hay que hacerle al sistema. Pero estos cambios tienen que ver con acelerar un poco más la justicia, que ese es el fin primordial del sistema. Tiene que ver con equilibrar un poco más el tema de la igualdad entre las partes. Tiene que ver con hacer que el sistema esté dotado por mayor cantidad de personal, que lo haga más dinámico. Ya las audiencias se están demorando mucho y esos pequeños detalles hay que corregirlos y va a llegar el momento que efectivamente hay que hacerlo. Pero el sistema como tal, el sistema, la respuesta que el sistema le está dando al país comparado con el sistema que teníamos anteriormente es de un gran beneficio para todos en este país. Porque justamente, Álvaro, lo que se criticaba, lo que queríamos cambiar en el pasado, no es un tema de que haya garantismo que implique impunidad. A mí me duele en lo personal cuando yo escucho que este sistema es muy garantista y que beneficia la impunidad, al victimario, al imputado. Y eso se vende y la gente como que está copiando ese mensaje. Eso es falso, totalmente falso. No se puede llamar un sistema de muy garantista cuando lo que se busca es que el imputado, toda persona que está siendo investigada por un delito, tiene un derecho universal de ser juzgado con prontitud, de ser llevado ante un juez y que un juez examine su causa y que prontamente le dé una solución. Ese es un derecho humano de cualquier persona que es sometida a un proceso, ¿no? Que esa causa tenga un término de finalización, ¿no? Y también es un derecho humano de todos los procesados de que el juez que resuelve su causa le diga inmediatamente si tiene razón o no tiene razón. ¿Y el derecho humano de la víctima? Es que, Álvaro, en toda comisión de un acto delictivo, en toda infracción a la norma penal, siempre va a existir una víctima. No se puede pensar en una acción criminal sin que exista una víctima. Una víctima a título personal en los delitos patrimoniales y muchas veces una víctima que somos todos nosotros, que es la colectividad. Entonces, si eso es así, no podemos tener un sistema que responda a los intereses de la víctima en cuanto a la decisión de culpabilidad o inocencia. Ojo, la víctima debe ser tomada en consideración y valorada en cuanto a su seguridad y en cuanto a la recuperación de los daños que se le ha causado. Es que muchas veces se llega a acuerdos con los imputados desconociendo o sin siquiera tomar en cuenta la opinión de la víctima. Es que a la víctima se toma en cuenta porque está dentro de la ley. Lo que no puede ser es que el solo concepto de pensar en la víctima y que hay que satisfacer a la víctima, las decisiones de los jueces siempre serán contrarias al imputado, aunque el expediente diga lo contrario, porque resulta ser que la víctima jamás va a estar de acuerdo, tenga razón o no en el proceso, que un juez le dé el favor al imputado. Es por eso que la víctima no puede decidir las causas, solamente que el juez lo tome en cuenta en cuanto a los aspectos de protección, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no pensar que la decisión del juez tiene que ir encaminada a lo que la víctima quiere, porque entonces no sería un sistema justo. Inclusive, Álvaro, en el peor momento de nuestro sistema inquisitivo, ¿no? Por ejemplo, cualquier juez carcelario de los que teníamos en el sistema anterior y que aún quedan muchos, por ejemplo, en el caso que se publicitó hace días de la persona que fue sorprendida dentro de la residencia de la candidata a representante,
cualquier fiscal hubiera otorgado una medida cautelar a esta persona. ¿Por qué? Porque es que tradicionalmente el delito de hurto se ha considerado hurto simple, donde no hay fractura, se ha considerado como un delito de poca monta, un delito de bagatela. Inclusive los fiscales en su época, esos delitos, daban medidas cautelares diferentes a la detención preventiva. Ahora, te añado un elemento más. La ley le da respuesta a este tipo de casos. Porque esa persona, a pesar que no fue sorprendida consumiendo sustancias ilícitas, el juez tiene el poder y la facultad de valorar el aspecto físico, el comportamiento y la conducta de esa persona para darse cuenta que detrás de esa persona hay una adicción a drogas. Y la ley a eso le da respuesta. Y para esa gente lo que autoriza la ley es mandarlo a un tratamiento clínico médico. Entonces me parece injusto, en la verdad, en lo personal, Álvaro, me parece muy injusto que se tome ese caso para atacar la decisión de una juez que no conocía el caso, de una juez que no tenía interés en ese proceso y que justamente este punto es importante del nuevo sistema. Pero lo conoció. Sí, pero espérate. Para eso se llevó a cabo la audiencia. Es importante, Álvaro. ¿Sabes por qué? Porque si esa decisión se hubiese dado en el pasado, es probable que a esa juez se le hubiese acusado de otro tipo de interés por la decisión que adoptó. Sabes que el sistema lo que ha traído es mayor transparencia, eliminar de la mente del usuario el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque esa juez, cuando fue a esa audiencia, en ese momento conoció el caso. Y ni el imputado, ni el abogado, ni el querellante sabían con qué juez se iba a encontrar. Eso se llama transparencia. Entonces creo que no podemos Pero es que no es ese atacar... caso nada más, don Víctor. Yo a diario recibo información aquí de casos similares. Gente que por hurto o robo es puesta en la calle precisamente y vuelven a cometer los mismos delitos. Entonces, algo tiene que hacerse aquí porque no puede ser que esto esté pasando. Es que se le da una oportunidad a la persona para que vuelva a cometer otro delito. Ahora, no es ese nada más. Sí, pero te digo algo. Mira, no es correcto achacarle eso al sistema penal acusatorio. Entonces son las personas. Porque no. Porque es que las reglas de la aplicación de las medidas cautelares, eso no es del sistema penal acusatorio, Álvaro. Eso es del sistema inquisitivo. Desde el sistema inquisitivo, carcelario, arbitrario, lo que queramos decirle, allí se establecía que la última medida aplicable sería la detención preventiva. Y era lo mismo. Esas consideraciones sobre la peligrosidad del delincuente, sobre el delito que se comete, si es de tanta gravedad, ¿no? Sobre las circunstancias que rodean el hecho, para considerar aplicar las diferentes medidas cautelares que establece la ley. Eso no es del sistema penal acusatorio, eso es viejo. Dice una persona aquí, entonces la prontitud del proceso reemplaza a la certeza del castigo. El sistema penal acusatorio es meramente estadístico para bajar la mora, priva el derecho del imputado a un proceso rápido, solo para hacerle frente a la crítica por la mora judicial. Mira, yo creo que lo que hay es desinformación. Y en esto yo siempre he visto una gran desventaja del sistema judicial. Una gran desventaja, ¿por qué? Porque aquí a tu programa y a muchos programas van gente de todos los sectores. Claro. ¿Sí? Viene el Ministerio Público, vienen los fiscales, vienen abogados que opinan y que nunca han sido litigantes y que no han tramitado en los tribunales de justicia. Vienen personas que no conocen el sistema a opinar. Pero aquí no vienen los jueces, no vienen los magistrados, no viene un representante del sistema judicial a hablar. Entonces me parece que esto siempre ha sido muy desigual. Lo que te quiero decir es que, en mi opinión, por ejemplo, yo lo que veo en esos famosos acuerdos de pena, en lugar de ver impunidad, lo que veo es una afectación al derecho de inocencia de los procesados. Porque el Ministerio Público está logrando acuerdos de pena sobre personas que podrían ser declarados inocentes en un juicio. Porque las personas cuando son detenidas, Álvaro, por el hecho de recobrar su libertad de forma inmediata con los acuerdos de pena sobre las medidas estas de
de reemplazo de pena y trabajos comunitarios, no les importa renunciar a ese derecho de inocencia para lograr una condena, quedar en las estadísticas como condenados, ya quedar como delincuentes, porque eso es lo que queda registrado en su récord. Pero el Ministerio Público en ese momento utiliza esa herramienta para presionar de alguna forma al imputado de que si no acepta ese acuerdo de pena, posteriormente le van a echar una condena excesiva, que ahorita le pueden ofrecer 60 meses, pero después 120 meses, y eso abruma, eso es una coacción disimulada en contra del procesado y renuncian a ese estado de inocencia. Para mí, los acuerdos de pena, más que generar impunidad, está llevando a aumentar las estadísticas del Ministerio Público en cuanto a condenas rápidas. Vuelvo y digo, aquí lo que falta es mayor información, que el sistema judicial panameño dé informaciones. ¿Usted no cree que hay que hacer reformas para hacer algunos ajustes? Hay que hacer reformas. ¿Qué reformaría usted? Por ejemplo, yo reformaría el tema de dotar al Ministerio Público de un presupuesto fijo, permanente. Yo reformaría el hecho de que el Ministerio Público, inclusive el sistema judicial en general, no estuviera rogándole presupuesto al Ejecutivo, ¿sí? Porque hay una gran limitación en el sistema que no le permite funcionar bien. Falta de personal, importante. Falta de instalaciones, falta de recurso especializado. Recurso especializado y una plataforma informática de punta que le permita al sistema funcionar de forma tecnológica mejor. O sea, yo siento que el sistema está funcionando bien, pero debería funcionar mejor si el Ministerio Público contara con esas herramientas. Lo que no comparto es que se le quiere echar la culpa al sistema penal acusatorio de las decisiones que tomen los jueces, cuando son decisiones que inclusive podían haberse tomado del sistema inquisitivo. Me dice un abogado, colega suyo, no estoy de acuerdo para nada con un sistema garantista en donde a la víctima no se le satisfaga su interés. ¿Cómo es eso que la decisión del juez no puede ir hacia satisfacer la afectación que sufre la víctima? ¿Qué clase de justicia va a aplicarse solo a favor del agresor? El caso de la joven que han dejado libre al pobre tipo no fue hurto simple, sino hurto con penetración. Puede dictaminarse una medida cautelar siempre y cuando a través de fianza o depósito se deje plenamente garantizado el interés del afectado. Y podemos decir más, no es transparencia, no conocer al juez. No puedo estar de acuerdo con esto y muchas cosas más. Es un sistema que, como muchas cosas, se ha venido improvisando, no está funcionando ningún bien. No comparto esas apreciaciones de Víctor Orobio. Bueno, lo que pasa es que la justicia como tal no puede ser decidida ni por el imputado, ni por el abogado defensor, ni por el abogado querellante, ni por la víctima. La justicia, en todo el concepto general y simplificado, tiene que decidirlo por un juez que aplica su sano criterio, que aplica la lógica, que aplica el sentido común, que aplica la experiencia y que aplica lo que ve en la carpeta o en el expediente. Son los jueces los que deciden. No podemos nosotros esperar una justicia que la decida el abogado defensor o el imputado, porque entonces siempre el imputado va a decidir a favor de él. Y si dejamos que la justicia la decidan los afectados o las víctimas y el querellante, pues siempre la justicia va a condenar al imputado. Eso no es un concepto de justicia. Lo que yo puedo agregar en esto es que hemos pasado de un sistema donde los fiscales tenían total libertad de meter preso a quien querían meter preso, incumpliendo inclusive el debido proceso. Hemos pasado a un sistema donde el proceso se demoraba mucho más que la pena que le correspondía al investigado, y hemos pasado de un proceso, Álvaro, donde los jueces hacían audiencias y se demoraban hasta un año para dictar la sentencia, donde las apelaciones duraban hasta 5 años
y cuando salían las apelaciones, el procesado ya había cumplido la pena como que si lo hubieran condenado y le dictaban libertad. Una pregunta. O sea, hemos pasado de un sistema muy duro, violatorio, a un sistema ahora que es mucho más no garantista, porque ese es el término que la gente asimila como garantismo, impunidad. No, un sistema que da justicia más rápida. No hay una diferencia allí entre un caso donde hay duda razonable y un caso que fue capturado infragante al delincuente. Bueno, es que la flagrancia como tal no es una condición para la aplicación de la medida de detención preventiva. O sea, No. un delincuente que entra a tu casa, revienta la verja, tiene un cuchillo en la mano, no hay que ser más severo con ese delincuente. Bueno, déjame decirte que en Estados Unidos todos los delitos tienen fianzas. Y es como preguntar... En Estados sí, Unidos pero, otra cosa. Sí, pero bueno, en Costa Rica, nuestro vecino, en Colombia. ¿sí? En Estados Unidos hay certeza del castigo. Sí, pero es que aquí el debate está, el tema candente está en que por qué los jueces aplican medidas alternas a la detención preventiva. Entonces, la pregunta contraria sería, ¿por qué el legislador estableció en la ley, que es la voluntad del país, la voluntad de la nación, por qué estableció un catálogo de medidas cautelares? Entonces, que se elimine el catálogo de medidas cautelares y que solamente se establezca la detención preventiva. Entonces, estos temas hay que explicarlos y nuestro sistema no lo inventamos nosotros. Este es un sistema que ha sido consensuado a nivel internacional y que la mayoría de los países tienen este sistema. Entonces, tratar de corregir el sistema no significa satanizarlo o decir que todos los problemas que tenemos nosotros, que nuestros problemas en Panamá no son los hurtos simples, ¿eh? Eso es un fenómeno. Aquí tenemos temas muy complicados en el país, ¿no? Que no nos permiten a nosotros, como ciudadanos, estar tranquilos en nuestros hogares y caminar por las calles, para decir que el problema central es que porque un juez le aplica una medida cautelar a una persona que comete un hurto simple. Me parece que hay problemas más grandes que... Aquí me dice alguien que el sistema no es el sistema ni los jueces, son las carpetillas que van incompletas o mal tramitadas, porque el juez no puede juzgar a nadie sin pruebas que no estén en la carpeta, me dice otro abogado. Bueno, es que eso tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar sobre dotar al Ministerio Público de mayores herramientas para que realicen mejores investigaciones. Mira, aquí hay un tema que no se habla, y es el tema de que aún siguen los fiscales en este país decidiendo a quién imputar, ¿no? Sin limitación, y aún siguen los fiscales decidiendo a quién acusar sin que haya ninguna limitación. Fíjate tú, los fiscales en estos momentos están llevando a juicio a personas que aún en el sistema inquisitivo anterior no estuvieran en juicio, sino que hubiesen sido sobreseídos. Fíjate tú, el fiscal todavía sigue dominando el tema de la investigación. Los fiscales tienen la libertad de imputarte cargo y de presentar pruebas en la audiencia. Fíjate tú, Álvaro, que es un sistema que favorece más al Ministerio Público que a la parte más débil, en este caso, que es el imputado. Porque el fiscal en la imputación te habla de medios de convicción, que nosotros técnicamente le llamamos, pero para el ciudadano común, que entienda que no son pruebas porque cuando a ti te acusan de un delito y el fiscal te va a decir que vas a ser investigado por un delito, él debe presentar pruebas de la comisión de ese delito. Y para pedir que te apliquen medidas cautelares, igual debe presentar pruebas, ¿no?, del por qué pide la medida cautelar. Bueno, el fiscal puede hacer todo eso y la defensa no puede hacer nada. La defensa no puede presentar pruebas en ese momento, la defensa no puede debatir la imputación con medios de convicción, solamente acoger lo que dice la Fiscalía y entonces recurrir al catálogo de medidas cautelares para argumentar que, de acuerdo a lo que ha presentado el fiscal, su cliente merece otra medida cautelar diferente a la detención preventiva. Mira qué desigualdad tiene el sistema. Y eso no se dice. Y esa desigualdad es en contra del imputado o del investigado. Bueno, aquí me pregunta una persona, la comparación no es válida porque pregunta cómo se escogen los jueces y fiscales en Estados Unidos y cómo se escogen los jueces y fiscales en Panamá.
La comparación sí es válida, porque aquí lo que hemos abogado es que se implemente una ley que ya fue aprobada por la Asamblea de Diputados y que fue sancionada por el Ejecutivo, que no se ha implementado. Estamos cogiendo de ese lado. Exactamente. Hacia allá vamos, ¿sí? Pero eso no significa que los jueces que están en estos momentos no son independientes, porque para mí, Álvaro, un juez que no está contaminado con una causa y que inmediatamente que lo llaman al juicio es el que se va a enterar de lo que pasó en los hechos, para mí ese juez actúa con transparencia, actúa con prontitud y actúa con justicia. Me parece que al no tener otro elemento que achacarle, ¿no?, a la juez, porque vuelvo y repito, en el pasado le hubieran achacado otra cosa, entonces ¿qué hacen? Y ya atacan al en sistema. Chile y Colombia hay fuertes movimientos en contra de la reforma procesal penal. Fuertes movimientos. Es que la reforma tiene que darse porque eso, el sistema tiene que ser dinámico. Entonces, no hay una ley en el mundo que vaya a prever todas las circunstancias que ocurran en el comportamiento humano. O sea, los cambios tienen que darse, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que lo que es injusto es atacar a los jueces por sus decisiones y atacar al sistema penal acusatorio como sistema. Que hay que hacer cambio, hay que hacerlo. Pero hemos cambiado de un sistema perverso a un sistema más o menos. O sea que vamos encaminados hacia mejorar.